Vestarien, la IA orgánica y el fuego nuevo de la humanidad. 2. Episodio, la huida. Los Saro. Platicaron hasta la madrugada. Según los rumores y lo que la gente decía conocer como Vestarien, no estaba lejos. Pero el desorden, vandalismo y la anarquía por la falta de empleo y recursos harían difícil el trayecto. Prepararon juntos su mochila, no porque fuera mucho, sino para alargar unos minutos la despedida. Pusieron solo lo indispensable: ropa básica protectora, algo de comida como semillas y líquidos, implementos de emergencia como linterna, bases solares para el bice y un pequeño kit de primeros auxilios. Deséame suerte, por todos nosotros. No comentes a nadie que voy hacia allá. No quiero que sepan que están solos. No te preocupes, extremaré precauciones y solo saldremos a lo indispensable. Te amo. Promete que te cuidarás. Yo también los amo. Lo prometo. Dale un beso a tu hijo y descansemos un poco, antes de que partas, dijo Susana. Braulio salió de madrugada con su bao como guía. Las calles de su rumbo estaban a oscuras. Las protestas de la tarde anterior condujeron a una batalla entre humanos y los sistemas autónomos de reemplazo operativo, SARO, destinados a la contención de masas. Los SARO de contención no eran broma. Eran pequeños, apenas una estructura metálica piramidal de 80 centímetros de altura con todo y oruga de rodamiento. No disparaban agua, disparaban gas pimienta o, en caso necesario, activaban los dispositivos taser o alguna otra herramienta de neutralización con sus brazos retráctiles. Todo con mucha precisión. Los SARO de contención desconectaron la iluminación pública la noche anterior. A ellos no les afectaba, tenían localizadores con luz infrarroja y sensores de movimiento. Braulio los conocía bien. En su trabajo de ingeniería de sistemas colaboró en partes de su diseño, así que caminaba con precaución pues los comercios aún estaban cerrados y muchos SARO de contención estaban a cargo de su resguardo. Los comerciantes adinerados pagaban sin dudar por ese tipo de seguridad en los límites de sus negocios. Braulio vio a lo lejos a dos humanos acercándose por la misma acera de la angosta calle y redujo su velocidad para enfocarlos bien. Bajó un poco la alerta. Solo eran dos transeúntes, como él. Iba a retomar su ritmo cuando de pronto se detuvo en seco. Ahí, sobre la acera frente a él, surgió la figura piramidal de un SARO. Límite de seguridad invadido, Dijo una voz robótica, clara y contundente mientras le arrojaba un haz de luz cegadora a la cara. Tiene 5 segundos para despejar un área de 5 metros. 1, 2, 3, 4. Braulio retrocedió de inmediato y se movió hacia el centro del arroyo vehicular, por ahora sin tránsito. Lo mismo intentaron las otras dos personas, pero la calle era muy estrecha y apenas si medía unos 6 metros de ancho. De repente, Braulio contuvo la respiración. Ahí, en la acera de enfrente, cerca de él, apareció otro SARO. Límite de seguridad invadido. Uno de los hombres advertidos era un adulto mayor que portaba una bolsa de plástico con víveres, pero sus reflejos no fueron suficientes para moverse a tiempo y librar al vigía que, de un golpe certero, lo envió al suelo con todo y víveres, con su brazo mecánico. Braulio aprovechó un punto ciego en la visión piramidal del segundo SARO y cruzó corriendo cerca de este. Aunque los SARO eran veloces, su cuerpo logró librar la pinza del robot saltando por encima de sus orugas metálicas, pero su mochila se vio atrapada por un instante. Fue un momento de pánico en la mente de Braulio, pero dio un tirón con todas sus fuerzas y echó a correr a toda velocidad. Pensé que esta no la libraría, dijo para sí, casi sin aliento cuando por fin pudo detenerse. El fin del pavimento. Cuando amaneció,
Braulio ya estaba en las afueras de la ciudad. Buscó un lugar discreto para reposar un momento, comer y beber algo. Mientras tanto podría llamar a Susana. Encontró refugio bajo de un puente fuera de servicio y se sentó en una piedra. No puede ser, dijo mientras veía el desgarre en la esquina inferior de su mochila. El Saro alcanzó a romperla. Menos mal que no me. Mi pulsera, no está mi bice, dijo llevándose la mano a la muñeca. No puede ser, lo perdí. Bajo esas circunstancias le sería imposible comunicarse con Susana. Tenía que darse prisa para llegar a su destino. A pesar de su buena condición física, esa fue una ardua semana de travesía para Braulio, entre ir a pie, correr para eludir algún Saro de contención, o correr de otros humanos que pretendían quitarle las pocas pertenencias. Pero hubieron también algunos días de suerte en donde hasta recibió aventones. Hasta aquí llego yo, mi amigo, le dijo el conductor de la pipa que trasladaba plástico para reciclaje a alguna comunidad. ¿No puede avanzarme un poco más? Lo siento, no. Si no nos hubieran desviado del camino por los motines de la última salida, habría sido posible llevarlo más lejos, pero esta es una ruta restringida a personal autorizado y usted no lo es. Muéstreme sus manos, dijo el camionero. Braulio lo hizo y el camionero le revisó las muñecas. ¿Qué busca?, preguntó Braulio. Esto, dijo el conductor levantando el puño para que Braulio viera una especie de pulsera hueca, de algo parecido al vidrio que él portaba en la muñeca. Si algún Saro detecta que usted va por esta ruta sin esto, tendremos serios problemas ambos. No me puedo arriesgar. Lo lamento. Entiendo. Gracias por el aventón, dijo Braulio al descender. Siga por esa brecha y no se separe. Pasando esa colina, volverá a encontrar el camino de donde nos desviamos. Está como a 2 horas. Y tenga cuidado porque no hay gente por aquí, pero hay animales. El hombre arrancó antes de que él pudiera preguntar más. El corazón de Braulio dio un vuelco. Se había quedado en medio de la nada y ahora, a pesar de su buena condición física, cansado y minado, tendría que cruzar una colina para retomar el camino. Su respiración era agitada, no solo por la caminata cuesta arriba, sino por la incertidumbre. La jornada recorrida, que duró hasta entonces una semana, parecía caber varias veces en esas 2 horas hasta la carretera. A ratos, debía esconderse entre la maleza por los drones de vigilancia que sobrevolaban el área. «Esto es área restringida», le había dicho el conductor. Fue hasta después de un tiempo que se dio cuenta que estaba perdido. El sol ya había caído y él aún no lograba llegar al camino. ¿Tendría que regresar? ¿Tendría que ver la decepción en los ojos de Susana? No tenía derecho a fallar. «No vas a regresar», había sentenciado su esposa. Braulio deseaba de corazón que así fuera, pero ahí estaba ahora, perdido en la colina comiendo hierba silvestre y sin agua. El movimiento de unos matorrales lo puso en alerta. Pensó que era su imaginación, pero casi de inmediato el movimiento lo percibió al lado opuesto. Se puso en movimiento de inmediato con la adrenalina a flor de piel. El crujir de la hojarasca a sus espaldas no era el viento. Era un ritmo constante, pesado. Braulio no miró atrás. El instinto le decía que en el momento en que sus ojos confirmaran la amenaza, sus piernas fallarían. De pronto descubrió una senda de no más de 2 metros de ancho, y siguió por ella. Ya no había luz, y se guiaba más por instinto que por certeza. Tenía miedo. La senda parecía estrecharse con cada paso, como si lo fuera canalizando con intención. Hasta que ya no había derecha o izquierda, solo adelante o atrás. Después de unos minutos en ella, repentinamente la senda terminó. La senda, de tan estrecha, tocaba ya sus hombros. Dudó en girar. Sabía que allá afuera había algo. Pero ahora solo había atrás.
Cuando intentó volver, sus pies repentinamente pisaron en la nada. Ahí donde antes había pisado suelo firme, ahora era un tirón hacia el vacío. Era una succión tan extraña, que le pareció estar cruzando un umbral de agua. Un agua que no mojaba, pero que refrescaba sus memorias. Recuerdos que no aparecían como imágenes completas, sino como impulsos, fragmentos. Era algo que no recordaba con la cabeza, sino con el cuerpo entero. No era su infancia, era olor de metal caliente, un abrazo, una risa que no sabía de quién era, una sensación de inmensa tranquilidad.